La mayoría de las personas no son conscientes de esto o no lo han pensado detenidamente, porque parece que no nos importa. Esto se está volviendo tan grave que estamos llegando a un momento catártico, y creo que ha comenzado. Echemos un vistazo a los números primero. El crecimiento de la M2 alcanzó su punto máximo en un 27% en 2020 y ha estado disminuyendo desde entonces. Creemos que está acercándose o incluso podría estar por debajo del 3% en una base interanual, lo que no deja mucho margen para el crecimiento o la inflación, a menos que la velocidad esté aumentando realmente, es decir, la rapidez con la que el dinero cambia de manos, y estamos en un entorno en el que no creemos que la velocidad esté aumentando. Si acaso, creo que las personas y las empresas están cada vez más preocupadas y gastan con menos libertad. Si miras la M2 también, verás que alcanzó su punto máximo en marzo, lo cual es muy inusual ver declinaciones secuenciales en el dinero. No hemos vuelto a superar ese máximo de marzo y es posible que no lo hagamos debido a la dirección de la política de la Fed, y creo que me gustaría argumentar un poco más aquí que la Fed probablemente está cometiendo un error. Digo probablemente, porque desde el punto de vista del cumplimiento, tengo que hacerlo, pero realmente creo que la Fed está cometiendo un error. Y reflexionando un poco más sobre el discurso de Jackson Hole que el presidente Powell dio a fines de agosto, hemos llegado a reconocer que el presidente Powell realmente cree que es la reencarnación del presidente Volcker y que necesitamos que aplique un martillo para detener la inflación, al igual que lo hizo Volcker. La historia ha tratado muy bien al presidente Volcker, cambió el rumbo de la inflación. Sin embargo, lo que hizo fue cambiar el rumbo de una marea que se había estado formando durante 15 años. Comenzó en 1964 con la guerra de Vietnam y con la Gran Sociedad, tantos programas sociales que comenzaron en ese momento bajo el presidente Johnson. Durante 15 años, la política fiscal y monetaria se descontroló, incluso después de choques en el sistema como el embargo petrolero y los estímulos que se produjeron debido a él, tanto en política monetaria como fiscal. Nunca vimos una desaceleración en la política monetaria y fiscal que estamos viendo ahora. El gasto federal todavía está un 14% menos en una base interanual. Nunca se vio una disminución en el gasto en política fiscal en la década de 1970. La política monetaria parecía estar en piloto automático en ese entonces. El dólar estaba siendo aplastado hacia el final de la década de 1970, lo que aumentaba el fuego inflacionario. Entonces, el presidente Volcker cerró el suministro de dinero y mató la inflación. Llevó mucho tiempo para que las personas creyeran que la inflación había alcanzado su punto máximo. De hecho, no creo que muchas personas lo creyeran hasta 1986 cuando los precios del petróleo colapsaron. Entonces, las expectativas de inflación estaban incrustadas en el sistema y era muy difícil y Volcker hizo un trabajo magistral. Eso fue en un periodo de 15 años en el que la inflación se había estado gestando. Esta vez no fue un problema de 15 años, fue un problema de 15 meses desde nuestro punto de vista, causado principalmente por impactos importantes en el sistema que nunca habíamos visto antes. No habíamos tenido un evento de este tipo desde la influenza española, una pandemia global, y no habíamos tenido problemas en la cadena de suministro de 2 años debido al pánico por la COVID. Y, por supuesto, luego tuvimos otro shock encima de esos, que fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estos son impactos en el sistema, no fue un periodo de incorporación de expectativas inflacionarias. Sin embargo, el presidente Powell está aplicando un martillo mucho más grande, al menos 6 veces más grande en este momento y podría ser de 8 a 10 veces más grande si la Fed aumenta la tasa de fondos federales. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el presidente Volcker se enfrentaba a tasas de interés de 2 dígitos, aumentó las tasas de interés del 10% al 20%, pero en ese momento, los consumidores y las empresas se habían acostumbrado a maniobrar en torno a la inflación. Aunque suena impactante pasar del 10 al 20%, y si tuvo un cierto valor de choque, no fue lo mismo que estamos experimentando hoy con el presidente Powell y la Fed, ya que pasamos de un 0,25% en la tasa de fondos federales a 5, no es un aumento doble. En cambio, muchas personas decían, oh, pero esa era una base muy baja, no hay comparación. De hecho, eso hace que esto sea aún más dramático. Eso es lo interesante. Lo que estamos viendo en la actualidad se parece mucho a principios de la década de 1980 y a lo que sucedió en esa época. Hubo 2 acuerdos, el acuerdo de Louvre y el acuerdo de Plaza, en los que todos los ministros de Hacienda del mundo acordaron vender dólares para limitar el impacto deflacionario en el resto del mundo. Cuando digo impacto deflacionario, hay países cuyas monedas se están desmoronando, por lo que su tasa de inflación parece que están en hiperinflación o en camino hacia ella, pero están siendo estrangulados por la deuda denominada en dólares que no pueden pagar. Esto termina siendo una situación bastante deflacionaria a largo plazo. Nos preguntamos cuál es el eslabón débil en Estados Unidos. ¿Son nuestras pensiones? No lo sabemos. Sabemos que hay estrategias de LDI en Estados Unidos, no están tan apalancadas, pero uno nunca sabe. Si no es eso, ¿cuáles son los eslabones débiles que estamos viendo? Hemos estado preocupándonos por el crédito automotriz desde hace un tiempo y ahora tenemos más razones para hacerlo.
Ayer obtuvimos el índice de automóviles usados de Manheim, es un índice de valor, y bajó más del 3%, además de la caída del 4% el mes pasado. Los precios de los autos usados subieron un 54% interanual en un momento, ahora están planos o a la baja. Los concesionarios que pagaron demasiado por autos usados están registrando pérdidas y se verán obligados a vender. Creemos que esto ya está sucediendo, y hay alrededor de $1 billón en papel de auto. Esto no será un riesgo sistémico, pero como el papel de auto fue el mejor durante el 2008 y 2009, esto será una sorpresa para muchos inversores. Otro eslabón débil en Estados Unidos son las corporaciones que tienen mucha deuda. ¿Por qué tienen tanta deuda? Porque han estado complaciendo a los accionistas a corto plazo que quieren que compren acciones y no les importa que se endeuden para hacerlo, o quieren que paguen dividendos y no les importa que se endeuden y se vuelvan más endeudados. Esto se está convirtiendo en un gran problema para ciertos sectores de la economía que están en pleno proceso de disrupción, tanto cíclica como secularmente. Creo que el sector minorista es uno de ellos. Seguimos asombrados por la acumulación de inventarios que está teniendo lugar allí. Desde una perspectiva deflacionaria, creemos que ese es el mayor riesgo en este momento. El mercado está lleno de indicadores deflacionarios, empezando por las materias primas, y lo veremos en otros lugares a medida que la Fed continúe subiendo las tasas de interés, como parece que quieren hacer, especialmente esta semana que estuvo llena de discursos de todos los miembros de la Fed recordándonos que subirán las tasas de interés hasta que lleguemos al 2% de inflación. Para ese momento, creemos que habrán eliminado el apalancamiento y habrán superado la presión máxima asociada con este viaje de culpabilidad que estamos viendo cambios en otros lugares. Hemos visto a China intervenir para limitar la debilidad del yuan. Hemos visto a Japón haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Bueno, cuando Japón intenta apoyar su moneda 45 yenes por dólar, vende dólares y compra yenes. Eso es bueno en cierto sentido, está haciendo algo de lo que la Fed debería estar haciendo aquí, está proporcionando liquidez en dólares al resto del mundo. China está haciendo lo mismo. Veremos qué sucede a partir de aquí. Creo que esto se está volviendo tan grave que estamos llegando a un momento catártico, y creo que ha comenzado con el viaje de culpa y la Fed ha reconocido que hay repercusiones internacionales en lo que está haciendo, pero está pensando principalmente en Estados Unidos. Y, finalmente, si tomamos las acciones y los bonos y observamos lo que ha sucedido desde el pico, veremos que la pérdida para los inversores es más del doble de lo que vimos en 2008 y 2009. Esto se debe a que los bonos se están vendiendo junto con las acciones esta vez, y una de las razones es la falta de liquidez. Si las personas enfrentan llamadas de margen o dificultades financieras, venderán su activo más líquido, no tendrán elección, especialmente con llamadas de margen. Los activos más líquidos tienden a ser los bonos del gobierno, y creo que por eso estamos viendo el repunte en los bonos del gobierno a pesar de todas las señales deflacionarias en la tubería. Curiosamente, parece que nos dirigimos hacia un momento catártico que resultará en señales financieras que la Fed tendrá que tener en cuenta. Tal vez no tuvo que tener en cuenta el viaje de culpa, pero debería porque es la razón por la que ocurrió el evento de Lehman en el Reino Unido. Es lo más oscuro antes del amanecer. Creemos que el cambio está cerca y esperamos que la Fed se aleje de esta necesidad de unanimidad y de un frente unido cuando realmente tenemos a todos estos miembros y presidentes de la Fed por una razón, para debatir, y creemos que ese debate se está sofocando. El debate debe estar impulsado por los datos, pero no puede serlo si fueran, no estarían unánimes en su pensamiento en este momento.